Es muy interesante estar en San Pedro, Progreso, en San Pedro Sula, porque me parece que San Pedro y Ciudad Juárez tienen algo muy en común. Son ciudades que se han vendido a partir de un modelo de desarrollo económico maquilador. Es decir, aquí tenemos gente y la vida no vale nada, la gente es mano de obra, es carne de cañón y le podemos pagar unos cuantos pesos, unas cuantas lempiras, y si no quiere trabajar, ahí están otros 100 trabajadores más afuera que están listos para tomar el trabajo. Entonces, o lo toman o se mueren de hambre. Y ese ha sido el modelo económico. Y a pesar de que México es un país muchísimo más grande, 125 millones de habitantes, la 12ª economía del mundo, una economía de 1.5 trillones de dólares, una economía pujante que exporta muchísimo a Estados Unidos, y uno de los países más importantes, ciertamente el más importante de habla hispana. Sigue siendo un país dependiente, con un modelo económico dependiente de Estados Unidos. Y les doy un ejemplo siguiendo un poco el tema de Rafael. Anoche precisamente terminé de escribir, de corregir, de hacerle correcciones a un escrito en donde presento un argumento de que México es el típico caso del emperador. Ustedes han oído ese cuento, el emperador que no tiene ropa, el emperador que llega a alguien y le vende unos hilos muy finos y el emperador dice, bueno, no veo los hilos, no los veo, y le dice, no, porque son tan finos que no se pueden ver, y nada más la gente que tiene ciertas características de nobleza puede ver los hilos finos, y el emperador dice, bueno, ya los empecé a ver, avergonzado de no poder ver los hilos, dijo que sí los veía, y esta persona le vende unos hilos muy caros que en realidad no existen y le hace un ropaje, y el emperador sale, lo viste de estos hilos invisibles, y el emperador sale encuerado al balcón, y todo el pueblo se ríe de él porque está desnudo, pero ha sido engañado en cierta manera. Yo creo que el modelo económico de México, que ha sido un modelo comercial, es decir, cuánto le podemos vender a Estados Unidos, es el modelo que hoy, con la elección de Trump, no es modelo. Queda evidente que no es modelo, que el emperador está desnudo. Y decir, la mitad de la economía de México son productos que se exportan hacia Estados Unidos. El comercio con Estados Unidos es el 50% de la economía mexicana. Y hoy que Trump ha prometido que va a renegociar el Tratado de Libre Comercio, pues México está apanicado. Hay un ambiente en la Ciudad de México, y Rafael nos podrá decir mejor, de pánico real de que Estados Unidos pueda realmente renegociar el Tratado de Libre Comercio con otros términos distintos a los que hemos tenido estos últimos 20 años. El pasar por México es algo muy difícil para los centroamericanos, y ahí es donde yo francamente me siento avergonzado de ser mexicano. Porque lo que los mexicanos hacemos es realmente brutal y no es absolutamente nada bueno ni compasivo, etcétera. O sea, hay toda una red de criminalidad en México, y esa criminalidad ha buscado la diversificación y ha encontrado en los migrantes centroamericanos una nueva víctima, una nueva oportunidad criminal. Ahora, nos damos cuenta que están a punto de crear un muro, ya existen 800, más o menos 1100 kilómetros de muro, faltan 2000 kilómetros, y francamente el mensaje es:
lo siento mexicanos, pero ustedes no son parte de Norteamérica, ustedes no pertenecen a Norteamérica, ustedes no son parte del orden anglosajón norteamericano, yo no sé qué son. Entonces la estrategia de México hoy es volverse a preguntar qué somos. ¿Somos latinoamericanos o somos norteamericanos? Claramente el mensaje que nos están mandando es: ustedes no son norteamericanos. Cuando hicimos un estudio del número de organizaciones criminales en México, había 4 en el año 2000, y luego había 8, y luego había 14, y luego había 18, y hoy hay varias docenas de ellos, y hoy hay también muchas células que ya el gobierno no puede controlar. Y Calderón comienza a advertir que hay una amenaza al Estado mexicano, porque hay organizaciones criminales que se atreven a retar al Estado mexicano, y desplaza a los militares y comienza una guerra contra las drogas que hasta hoy ha costado en México 250,000 vidas. Y efectivamente los propios centroamericanos, y estoy seguro que muchos de ustedes conocen gente, comienzan a salir de El Salvador, de Honduras y de Guatemala, y empiezan a tomar distintas rutas por México. ¿Y qué es lo que encuentran en estas rutas? Yo le voy a llamar a la ruta del este, que es el Golfo de México, y la ruta del oeste o del occidente, que es la ruta más larga. México es un país bastante grande, de hecho de aquí hasta acá son como 3,000 kilómetros. Para darles una idea, este es el estado de Chihuahua, es el estado más grande en México. Honduras es la mitad de este estado, nada más este pedacito es Honduras. Entonces eso les da idea de las dimensiones del país, pero también les da idea de las dimensiones de todos estos grupos criminales que operan por todo el país y que ven a los migrantes centroamericanos como una oportunidad de explotación, una oportunidad de extraer recursos. ¿Qué pasa? A ver, ¿cuáles son los riesgos en México? Debo empezar por decirles que el primer riesgo en México es el Estado mexicano. Es realmente penoso tener que decir que el Estado mexicano es otro criminal, otra banda, y es más, quizás peor que las bandas criminales. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, el INAMI, que es el que se encarga de detener a los centroamericanos que pasan por México, es una organización tan corrupta que no detienen a los centroamericanos, detienen a los centroamericanos que no pueden pagarles para que los dejen ir. México recientemente implementó también el Plan Frontera Sur. El Plan Frontera Sur está diseñado para sellar la frontera con Centroamérica. Y el Plan Frontera Sur en México, en parte financiado por la Iniciativa Mérida de Estados Unidos, es extender virtualmente la frontera de Estados Unidos a México y obligar a México, y yo creo que esto se va a recrudecer con la administración de Trump, obligar a México a hacer el paso, la detención obligada de centroamericanos. Es decir, si a un estadounidense le llegan los centroamericanos a la frontera, si logran llegar por todas esas rutas y llegan a Tijuana, a Nogales, a Juárez, a Nuevo Laredo, a Reynosa, a Matamoros, es demasiado tarde para el americano. Ese migrante no debe tener ni la posibilidad de llegar ni siquiera a la mitad de México. Es obligación de México. Y es más, a mí no me preocupa el pago del muro. El pago del muro es finalmente lo de menos. México va a ser obligado a pagar un muro de migrantes, un muro virtual. No es necesariamente el muro sobre la frontera, el muro físico de concreto. Es el muro de detener a todos estos migrantes. México es el muro y México va a ser obligado a pagar la detención de estos migrantes. México ha ido resolviendo su problema de migrantes poco a poco. Yo no estoy todavía enteramente seguro de cuáles son las variables por las cuales los mexicanos ya no están yendo a Estados Unidos. Incluso en el año 2015, el año fiscal 2015, que termina en octubre en Estados Unidos, de septiembre a octubre del siguiente año es el año fiscal, el número de mexicanos que fue detenido ya nada más fue de 188,000
migrantes mexicanos. Los mexicanos ya no están yendo a Estados Unidos, ya no quieren vivir en Estados Unidos, porque les repito, vivir en Estados Unidos como indocumentado es una situación realmente espantosa. Es decir, a veces los migrantes dicen, bueno, México es un infierno, pero una vez que crucemos la frontera ya estamos del otro lado y de alguna manera a lo mejor no es el cielo, pero es el purgatorio, es el limbo, etcétera. Para nada. Vivir sin documentos en Estados Unidos se está convirtiendo en otra pesadilla por sí misma. Adelante. ¿Qué está pasando? Hoy, el número en el año fiscal 2014, el número de mexicanos que cruzaron la frontera fue de 230,000, pero el número de centroamericanos fue 260,000. Hoy hay más centroamericanos yendo a Estados Unidos que mexicanos. México se está convirtiendo en la policía de Estados Unidos, en el ICE de Estados Unidos, y está actuando como una agencia de detenciones y deportaciones de centroamericanos en México, por presión de Estados Unidos para que detenga este flujo. Y lo vemos hoy. Estos son las deportaciones de centroamericanos de México, no de Estados Unidos. Y están viendo que México hoy está deportando cada vez más, en el 2011, 12, 13, 14, 15, y este año seguramente hay más centroamericanos. Este es un mapa de los niveles de criminalidad en Centroamérica, en el Triángulo Norte de Centroamérica. Obviamente Honduras tiene un enorme problema de delincuencia y criminalidad, pero también El Salvador y un poco Guatemala. Entonces, ¿qué pasa si sobreponemos, por ejemplo, los niveles de criminalidad con los niveles de expulsión? Y es ahí donde hay que correr el mapa. Aquí está. Por ejemplo, si te regresas, veamos aquí esta zona de El Progreso y San Pedro Sula. Son altos niveles de criminalidad. Y si vemos el número de expulsados, son círculos bastante grandes. Y esto nos demuestra que efectivamente la inseguridad sí está expulsando gente. Yo estoy seguro que muchas de ustedes que son mamás no quieren que sus hijos crezcan en este ambiente y están dispuestos a mandarlos. Y tampoco hay oportunidad económica y están dispuestos a mandarlos. Para esto sirve la investigación social, como la hacen aquí en Radio Progreso, que tiene una unidad de investigación social. Me parece que es importante porque sí hay una correlación importante en este mapa entre lo que es las zonas de mayor delincuencia y las zonas de mayor expulsión. Y así podemos entender cuáles son las políticas públicas que debemos tener.